El Estado Dominicano firmó un acuerdo con Estados Unidos para establecer un prechequeo en la República Dominicana, de modo que los vuelos desde un determinado aeropuerto, en este caso Punta Cana, puedan considerarse vuelos internos cuando van hacia los Estados Unidos. Este prechequeo o pre-clearance, como se dice en inglés, ha generado que 4 ex jueces del Tribunal Constitucional emitieran una declaración el pasado 3 de febrero, en donde decían que había aspectos legales y constitucionales fundamentales que debían tomarse en cuenta. Cuando se difundió la noticia de la posibilidad de que un aeropuerto, sobre todo turístico y en el este, pudiera operar como un aeropuerto interno de los Estados Unidos, se pensó que eso ayudaría mucho al turismo, que incrementaría la cantidad de visitantes norteamericanos en el país, y a nosotros nos pareció atractivo e interesante. Sin embargo, después de la información divulgada por los 3 magistrados, Katia Miguelina Jiménez, Leida Margarita Piña, Yotin Curi y Wilson Gómez, nos preguntamos, ¿es de verdad tan bello lo que se está presentando o es algo que tiene complicaciones jurídicas y de competencia que debemos entenderlo? Hemos invitado a Katia Miguelina Jiménez. Muchas gracias, Katia. Gracias a ti por la invitación. Nos alegra muchísimo tenerte como abogada, en este caso, ex miembro del Tribunal Constitucional y como cabeza también del grupo de ex miembros del Tribunal Constitucional que emitió su punto de vista sobre este acuerdo firmado por el Estado Dominicano. Entonces, quiero comenzar preguntándote, ¿por qué al momento de la salida de ustedes como miembros del Tribunal Constitucional, 4 de los 13 jueces deciden emitir una declaración? ¿Resulta que está en riesgo algún aspecto fundamental de la soberanía, de la competencia, de la seguridad? ¿Cuáles son las cosas que los motivan a ustedes a advertir al Estado que no debe firmarse este acuerdo? Con mucho gusto voy a responder a tu pregunta. En primer término, has preguntado qué motivó que a nuestra salida tuviéramos que hacer una especie de advertencia a la ciudadanía. Pues resulta que al momento en que se estaban evaluando los jueces del Tribunal Constitucional, nos llamó la atención a los 4 hoy jueces eméritos que se tanteara durante las entrevistas ante el Consejo Nacional de la Magistratura la posición de algunos de los aspirantes a ser jueces del Tribunal Constitucional en torno a ese acuerdo de prechequeo o pre-clearance. Obviamente, muchos de los aspirantes respondían la pregunta asintiendo que estaban de acuerdo, ¿no? Entonces eso nos generó una inquietud a los 4 magistrados, nos reunimos y llegamos a la decisión de que nuestra responsabilidad, digamos, frente a la ciudadanía, debía primar frente a ciertas cuestiones de orden, digamos, hasta de prudencia, porque nos íbamos a pronunciar con relación a algo de lo cual estuvimos apoderados, pero que nunca se logró tener una sentencia. Un consenso a favor ni en contra. Exactamente, pero esa cuestión de que desde el Consejo de la Magistratura se tanteara la posición de los aspirantes a jueces de paz que serían designados, pues nos hizo pensar que probablemente se buscaba colocar allí personas que estuvieran de acuerdo con la aprobación de ese acuerdo de prechequeo y pero que valga la redundancia. Como ustedes observaron esas entrevistas, ¿quiénes hicieron la pregunta sobre el tema en el Consejo de la Magistratura? Bueno, los videos están ahí, No quisiera como personalizar el asunto, lo veo desde un ámbito eminente y estrictamente institucional, pero sí las preguntas se realizaron a varios de los candidatos. Pero cuando tú dices que se quería inducir o determinar
quién podía o no avalar ese acuerdo, significa que quien hizo la pregunta tenía esa intención o lo estaba tomando en cuenta. Es muy posible, porque de otro modo, ¿para qué preguntar algo de lo cual todavía está apoderado un tribunal y no se ha producido una decisión? ¿Y por qué el Tribunal Constitucional, con 4 miembros como ustedes que se pronunciaron en contra, no tomó la decisión? No la tomó porque no había una mayoría como la que requiere la Constitución, que son 9 votos, para aprobar ese acuerdo. ¿Y para no aprobarlo? Tampoco. El juego estaba trancado. El juego estaba trancado. Ya. Entonces, con relación al segundo aspecto de tu pregunta, decías que cuáles cuestiones de inconstitucionalidad o ilegalidad veíamos los jueces ya salientes del Tribunal Constitucional con relación a este pre-clearings o acuerdo de prechequeo de República Dominicana con los Estados Unidos. Ya. Son varios los aspectos que nosotros consideramos que son inconstitucionales. Y no digo nosotros, la Constitución lo hace inconstitucional. En primer lugar, me voy a referir a el principio de soberanía. De soberanía. ¿Cómo? Soberanía. A ver, sí. ¿cómo se lesiona la soberanía de República Dominicana porque Estados Unidos envíe inspectores norteamericanos de migración a operar en el territorio dominicano? Ya lo has dicho. Envíe ¿Cómo? a inspectores de aduanas, de migración, de de sanidad, la DEA, de droga, la seguridad nacional de y salud, defensa de los sí. Estados Unidos, tú lo has dicho, a operar en territorio dominicano, no estadounidense. Pero eso ayuda al turismo, eso entiende. Bueno, te voy a explicar. A ver, Fausto. ¿cuál es el Sucede problema? lo siguiente. El concepto de soberanía implica que un Estado pueda autodeterminarse en todos los ámbitos. En el ámbito migratorio, en el ámbito aduanal, en el ámbito fronterizo, en el ámbito de sanidad, en el ámbito de defensa. Desde el momento en que un Estado extranjero decide extender sus fronteras hacia otro territorio, está invadiendo ese principio de soberanía y de autodeterminación. Pero eso es un acuerdo entre los dos estados. Sí, es decir, el Estado Dominicano dice, mira, yo voy a admitir que ustedes vengan y ustedes desde aquí prechequeen a los visitantes sí, de cualquier nacionalidad. No son solo norteamericanos. Sí, obviamente que tiene que haber un acuerdo. Ya. Pero Ajá. de la única manera en que ese acuerdo pudiera ser constitucional, sería si hubiese reciprocidad e igualdad. Ya. Y ese acuerdo no tiene ni reciprocidad ni igualdad. Ese acuerdo se limita única y exclusivamente a conceder potestades y facultades a las autoridades de los Estados Unidos, a darle privilegios, especialmente en torno a que no pagarían impuestos, o sea, todos los privilegios que establece la Convención de Viena para los diplomáticos del año 1961 se aplicarían a esos inspectores de aduanas de Estados Unidos, esos inspectores de migración, de defensa, etcétera, etcétera. Que tendrían autoridad en territorio dominicano. Claro, aun cuando eso supuestamente no sería considerado un área como lo sería una embajada, que sí en estos casos se considera territorio del país de que se trata en este caso, de los Estados Unidos. ¿Quién dispondría, por ejemplo, apresamiento de ciudadanos que sean identificados y buscados por la Interpol? Por ejemplo, que pasen por ese aeropuerto y que las autoridades norteamericanas son las que determinan quién cruza y quién no. ¿Quién actuaría en ese caso? Si están en el área de prechequeo, obviamente que son las autoridades de los Estados Unidos. En territorio dominicano. En territorio dominicano. Ya. Y no solamente eso. Es por esa razón por la que ustedes... Esa es una. Esa es una de todas las que he mencionado anteriormente y las que puedo seguir mencionando. Ya. Iba a decir algo más. Dice, no solamente
por esa razón. ¿Hay alguna otra? Sí, adicional? ellos tienen derecho, los agentes de los Estados Unidos, a portar armas de fuego en esa área, armas Ya. de calibre menor, como lo serían pistolas eléctricas, macanas, etcétera, etcétera, y todo eso harían uso cuando lo entiendan pertinente frente a ciudadanos, ya sea dominicanos o extranjeros, que se proponen viajar desde Punta Cana con destino a Ya. los Estados Unidos. ¿Y qué requeriría un acuerdo como ese para que República Dominicana establezca un pre-clearing en Estados Unidos? ¿Cómo sería eso? Trato de imaginármelo, para que haya reciprocidad. ¿Qué, cómo sería? ¿Cómo sería? Sí. Bueno, como se hace con Canadá, por ejemplo. Ah, hay un acuerdo Sí, de bastaría Canadá revisar, y Estados y los Unidos. Estados Unidos, Sí. exactamente. ¿Tienen acuerdo en un aeropuerto No, o en varios? 16 aeropuertos de Canadá. De Canadá. Sí. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen con reciprocidad. Con reciprocidad. Exactamente. Hay pre-clearings, tanto, según el acuerdo, que es no recuerdo ahora el nombre, pero es del año 2016, esa ley donde se modificó ese acuerdo de pre-clearings con Canadá, que es del año 51. De hecho, fue el primer socio de los Estados Unidos, Canadá, y lo modificaron en el año 2016. Ese acuerdo establece claramente que podrá haber pre-clearings desde Canadá hacia Estados Unidos y desde Estados Unidos hacia Canadá. ¿Comprendes? Ya, Pero sí. aquí no va a haber nada de eso. Ya. Aquí no va a haber nada de eso. Ese acuerdo con Canadá establece, por ejemplo, que si una persona que va con destino desde Canadá a los Estados Unidos solicita refugio a través de la Convención Internacional de Refugiados y las autoridades de Canadá deciden que no lo van a acoger como un refugiado, eso no se manejaría en territorio canadiense. Si es un ciudadano norteamericano, tiene que irse a resolver En para los Estados Unidos. Unidos. Ya. Y esos gastos los tiene que asumir el gobierno de los Estados Unidos. Y ese proceso judicial que pudiera abrirse respecto de ese refugiado, lo tiene que solventar los Estados Unidos. Sin embargo, en el caso dominicano no es así, Fausto. Ya. En el caso dominicano lo que se pretende es que todo aquel que pasando por el aeropuerto de Punta Cana intentase Ya. solicitar asilo o refugio, eso no se va a considerar suelo norteamericano, sino suelo dominicano. Suelo dominicano. Y por lo tanto, Ya. ese refugiado lo vamos a tener que asumir los dominicanos. Los dominicanos. Lo Pero cual- nosotros tenemos un acuerdo, por ejemplo, de extradición con Estados Unidos. Si contamos la cantidad de ciudadanos que son extraditados, dominicanos, hacia Estados Unidos, también por reciprocidad tenemos que contar la cantidad de ciudadanos norteamericanos que son deportados hacia República Dominicana. ¿Cómo es esa contabilidad? Sí, De ida y vuelta. No confundamos la deportación con la extradición. La Para extradición, poderte estoy hablando entender, o sea, de extradición. extradición, No, ok. extradición, Ok, perfecto. extradición. Una persona que en República Dominicana es denunciada, va a un proceso de justicia y se reclama la extradición por asesinato, violación de menores, por tráfico de personas, droga, lo que fuera. ¿Cuántos ciudadanos norteamericanos han sido extraditados de Estados Unidos hacia República Dominicana? Yo no lo recuerdo. Estados Unidos no extradita a sus ciudadanos. Ya. Sí, pero el símil, Pero pasó con que- Colombia. pero el símil Y ha pasado con muchos otros que países. intentas hacer, Sí. si es un símil con lo que tiene que ver con refugiados, quizás no sea el adecuado. No es el adecuado. No es el adecuado. No porque corresponde. nosotros En este tenemos caso. aquí, no corresponde, porque no podemos dejar de lado la crisis que tenemos con el país vecino, Ya. que son muchos. ¿Tú crees que hay una relación? Sí. Hay una relación entre el contexto geográfico de República Dominicana y ese acuerdo que está, digamos, en espera de una solución en el Tribunal Constitucional. Sí, estoy convencida de eso. Sí, Estoy convencida de eso. ya. ¿De qué modo nos afecta? Bueno, nos Si afecta, se aprobara, por nos ejemplo. afecta porque por allí pudieran viajar muchos ciudadanos haitianos que poseen visa,
no todos los haitianos, no es verdad que no tienen visa, muchos de ellos tienen visado y pudieran proponerse viajar hacia los Estados Unidos, pero la verdadera intención sería pedir asilo, especialmente ante la crisis que ahorita, en este momento, vive el hermano país haitiano. Utilizando República Dominicana. Por supuesto. En primer lugar, el territorio dominicano, pero entrarían a una especie de territorio norteamericano. No, pensarían ellos. Pensarían ellos. Pero la realidad es que para los Estados Unidos, cuando se trata de asilo, ese territorio que República Dominicana le ha cedido para que ejerza aduana, migración, etcétera, no se considera de los Estados Unidos porque es una estrategia que se está utilizando para impedir a través de estos acuerdos de prechequeo que los asilados lleguen a territorio norteamericano. Eso ha sido denunciado por organismos internacionales. Katia, me interesa saber, ¿y por qué el aeropuerto de Punta Cana y no el aeropuerto internacional de las Américas? Que es un aeropuerto estatal, es el principal, está en la capital, hay mayor rigurosidad. Ya, te voy a explicar. En la vigilancia, la supervisión, la presencia de autoridades. Te explicaré con muchísimo gusto. Quizá debimos partir por ahí. Sí, lo digo porque es importante que quienes nos están viendo tengan conocimiento que este acuerdo de prechequeo o preclearings no fue buscado ni por Punta Cana, ni por el Ministerio de Turismo, ni por el canciller, el pasado canciller, no. Esto obedece a un programa que tiene los Estados Unidos desde el año 2014 para la defensa de su territorio. Y ellos han ubicado aeropuertos en todo el mundo para instalar estos programas de prechequeo, pero ellos de lo que se están tratando de evitar del ingreso a su territorio de terroristas y de cualquier otra persona bien amenaza que pueda poner en peligro su territorio. Esto no es un asunto que tiene que ver de que le vamos a llevar más turistas ni nada por el estilo. Eso ustedes lo encuentran en el internet. ¿Ok? Es decir, que la propuesta es del gobierno norteamericano al gobierno dominicano. El gobierno norteamericano le propuso, le hizo una nota de intención al aeropuerto de Punta Cana para que operase, ¿verdad?, como un aeropuerto de prechequeo. Este tipo de prechequeo existe en solamente 6 países del mundo. ¿Ah, sí? Solamente en 6 países. Pensaba que eras Canadá, dijiste que son Canadá, 17 aeropuertos en Canadá. 16. 16. Está Canadá, está Irlanda. Irlanda. Lo tiene Irlanda, lo tiene Arabia Saudita. Lo tiene una de las islas del Caribe, creo que es Barbados o Bahamas. Bahamas. Sí, exactamente. Ya. Son muy pocos. La mayoría de los países a los cuales los Estados Unidos le han propuesto este programa de prechequeo lo han rechazado. ¿Ah, sí? Precisamente por hay países que lo han rechazado. Claro, España, por ejemplo. A España le propusieron lo mismo. Y España lo rechazó. A Corea también. Ya. También. Sí. Bueno, parece que hay interés de que este acuerdo salga adelante, sobre todo porque tendría excelentes resultados económicos para el turismo de la región este del país. Sí. ¿Cómo se vería el tema? Yo sé que no era experta en competencia, pero ¿cómo se vería el tema de competencia con el aeropuerto Juan Bosch de Samaná, o el aeropuerto Luperón de Puerto Plata, o el aeropuerto de Santiago, o el aeropuerto aquí de las Américas? El tema de competencia, ¿cómo se ve eso? Realmente el acuerdo de prechequeo establece claramente que el punto de inicio sería Punta Cana. Punto de inicio, sí, pero abarcaría los otros aeropuertos posteriormente. La intención es extenderlo a los demás aeropuertos. Ya. Eso es lo que dice el Vamos a hacer una pausa, Katia, para que retornemos en un momento con otros detalles, porque quiero saber cuáles son las otras razones por las que
ustedes, Leida Piña, Yotin Curi, Wilson Gómez y tú emitieron este documento. Y otros más que están dentro del tribunal. Que están dentro del tribunal. Y ver cuáles son, digamos, las reacciones que ustedes tuvieron, porque fue en febrero que emitieron el documento. Sí, el día 3. El día 3 de febrero. En un momento retornamos en este diálogo con Katia Miguelina Jiménez, abogada, ex miembro del Tribunal Constitucional de República Dominicana. Katia, me gustaría saber cómo fue una iniciativa del gobierno de los Estados Unidos como parte de una ley o una política que se estableció en el año 2014. ¿Cuáles son las personas, las empresas, los grupos, los abogados que en el caso de República Dominicana estarían interesados en que esto se lleve a cabo? Porque estaba dividido el Tribunal Constitucional, no se logró ningún acuerdo, pero como hubo un cambio, e incluso hubo una persona que llegó al Tribunal Constitucional apoyado, con el apoyo abierto y declarado públicamente de uno de los empresarios del sector turístico de República Dominicana, propietario del aeropuerto Punta Cana. Sí, yo tenía conocimiento de eso. Obviamente que entre los abogados y las personas interesadas en la aprobación de este acuerdo de prechequeo inconstitucional está el grupo Punta Cana, definitivamente que es así. Para ello han tratado de buscar no el acuerdo, sino el apoyo a través de escritos en los periódicos de connotados abogados y expertos en derecho constitucional, a los cuales respeto y no cuestiono por eso, porque eso es un trabajo. Eso es como que alguien me diga, mira, tú serías capaz de defender a un no narcotraficante, porque yo no lo haría, pero defender a una persona que mató a otra. O sea, los abogados somos precisamente eso, o sea, profesionales de medios que tratamos de ayudar a nuestros clientes dentro de lo que sea posible, y por tanto a esos abogados pues no los censuro por eso. Eso es un trabajo. La pasada administración firmó el acuerdo. Sí. Sí, la pasada administración. Sí, el día 1 de diciembre del 2016. El 1 de diciembre. ¿Qué ha sentido en relación con esta administración y ese acuerdo? Bueno, yo tuve acceso a un programa de gobierno del actual presidente de la República cuando estaba en campaña, y uno de los aspectos que pude leer en ese programa de gobierno era precisamente dar apoyo al pre-clearing. Es así, yeah, es así. Yeah. Pero yo no cuestiono al actual presidente por eso, porque él lo está viendo como una especie de método para fomentar el turismo y ese tipo de cosas, como economista que es. Yeah. Sin embargo, me tomaría la libertad de recomendarle que vea esta entrevista, que se asesore de personas conocedoras de la rama del derecho constitucional. Un aspecto, digamos, del comportamiento del presidente Luis Abinader que yo me atrevo a señalar, y es que él es muy estricto con el tema del cumplimiento de la ley. ¿Tú lo has detectado eso? Sí, por supuesto. A su empeño en que no haya ninguna violación a lo que establece la ley. Así es. ¿Y qué aspecto tú señalarías, aparte de lo que ya tú has dicho, en relación con la Constitución y las leyes? ¿Hay algunas otras leyes que no sea la Constitución de la República sobre temas de soberanía o sobre aspectos de competencia, de seguridad? ¿O es solamente el tema de soberanía lo que a ustedes les preocupa? No, yo te he mencionado otros asuntos que no se circunscriben al tema de la soberanía. También está el anexo al acuerdo que tiene que ver con los refugiados. Ya. Eso es muy peligroso, muy delicado, sobre todo, como te decía, por lo que estamos viviendo actualmente con lo que ha sucedido en Haití, lo que siempre ha acontecido con el vecino país. También está el tema de que la potestad sancionadora de la República Dominicana se vería en juego acá,
porque le estaríamos cediendo. Es decir, en esa zona de prechequeo se aplicarían las leyes de los Estados Unidos. Comprendo, o sea, si hay violación a una norma aduanal, a una norma de sanidad en alguna cosa que encuentren en algún equipaje o en algún pasajero, pues las leyes que se van a aplicar va a ser las leyes de los Estados Unidos. Entonces ahí ya dejaremos de cobrar algunas multas, impuestos, etcétera, y lo harían los Estados Unidos. Si se decomisa algún bien, pues ese decomiso de esos bienes va a ser a favor de los Estados Unidos y no de la República Dominicana, cuando eso se supone que no se considera territorio de los Estados Unidos. O sea, hay una gran incongruencia, porque si no se considera territorio de los Estados Unidos para conceder asilos, tampoco debería considerarse territorio de los Estados Unidos para todo aquello que tenga que ver con la aplicación de sus leyes en nuestro territorio y confiscar bienes que han sido decomisados en nuestro territorio. Ya. Yo tuve la oportunidad de conversar sobre este tema muy brevemente con Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, y Finjus tiene una posición de apoyo al pre-clearings, como se ha establecido. Queremos entrevistarlo, tenemos programado entrevistar a Servio Tulio sobre este tema, porque evidentemente Finjus es una institución que ha expresado puntos de vista siempre en relación con la aplicación correcta de la ley y de la Constitución de la República. ¿Habría una contradicción de parte de Finjus sobre estos aspectos o no lo han visto ellos tan claramente como ustedes lo ven? Definitivamente ellos no lo han visto tan claramente como deben verlo. Desafortunadamente es así. ¿Qué le diría al consejo de Finjus? Les diría que vean esta entrevista. Ya, ciertamente este tema, cuando se habla de soberanía se ve y se dice, bueno, son los nacionalistas los que están preocupados por este asunto, ¿no? Sí, sí. Se ve desde un punto de vista ideológico. Así es. Y entonces normalmente se dice, bueno, son grupos de derecha, minoritarios, sí, que se encasillan. Sí, pero a mí no me pueden encasillar como una nacionalista. Recuérdate, Fausto, y esto a modo de ejemplo, yo di un voto disidente en la sentencia 168.3. Sí. Recuerda, Fausto, yo di un voto disidente en la sentencia 256.14, que alegadamente nos ha apartado de la Corte Interamericana. Y todo lo que tiene que ver con derechos humanos siempre ha sido una banderada de la defensa de los derechos Entonces humanos. No se trata de un nacionalismo de Katia Miguelina Jiménez. No, jamás en la vida. Yo nunca he sido una persona nacionalista. Yo soy dominicana y defiendo a los dominicanos, pero por sobre todas las cosas defiendo la Constitución. Ya. Entonces, ¿cuál es el artículo de la Constitución que se estaría violando con este acuerdo? Sí, se estaría violando. Firmado por el presidente los Danilo Medina. Artículos 3. Artículo 3. El 3 de la Constitución, la autodeterminación del Estado, el 6, que tiene que ver con la soberanía, el artículo 26, que tiene que ver con las relaciones internacionales, que es allí donde se habla de que las convenciones internacionales deben estar soportadas y orientadas por los principios de reciprocidad e igualdad. El artículo 252 de la Constitución de la República, que pone en manos del Ministerio de Defensa la defensa del territorio de la República y todo lo que tiene que ver con la preservación de nuestras fronteras. Es decir, la Dirección de Migración, por ejemplo, ¿estaría siendo anulada en su función en el aeropuerto de Punta Cana? No, porque se hace una migración primero, se hace la migración antes de ingresar al territorio, al aspecto que tiene que ver con... Entonces ahí actuaría la Dirección de Migración de República Dominicana. Fuera de ese ámbito. Primero pasan por Migración Dominicana y luego entonces van a Migración de los Estados Unidos. Así es que ese es el esquema que hasta donde tengo conocimiento se pretende Es decir, instalar. Es un doble chequeo. Exactamente. Ya. Es un doble y en chequeo. Ese doble chequeo se hace en territorio dominicano y el vuelo sería como un vuelo interno de los Estados Unidos. Exactamente. Y no podrían ir pasajeros que sean
No, todos tendrían que pasar por la misma situación. Absolutamente todos. Incluyendo dominicanos, otras nacionalidades. Todos deben pasar por ahí. Y una vez en ese territorio o en ese espacio, si tú te quieres devolver, Fausto, no te puedes devolver, lo dice el tratado. Porque ya está en territorio americano. No, es que eso no es territorio norteamericano, porque ellos te van a revisar como quiera. Fíjate a dónde llega eso, ¿eh? Que a ti, aquí por ejemplo en el aeropuerto internacional de las Américas, yo me voy para Estados Unidos y de repente yo decido, no, yo no me voy porque tengo un presentimiento que ese avión se va a caer. Por ejemplo, porque eso puede pasar y eso le ha pasado a personas, en serio. Y yo me quiero devolver, ese acuerdo dice que no te puedes devolver, ya tienes que someterte porque entraste al territorio al americano. rigor de ese prechequeo de los Estados Unidos. Ya. ¿Y cómo el presidente de la República firmó ese acuerdo? Si hubo un consultor jurídico que revisó, que le dio un punto de vista y que incluso en materia constitucional dio su opinión, como Flavio Darío Espinal. Bueno, tú sabes, Fausto, que los Estados Unidos son una potencia importante. En esto no estoy juzgando ni a Flavio Darío ni a nadie, pero probablemente en ese momento no era consciente de lo que realmente esto vulneraba. Eso mismo ya sucedió. En diciembre del 2016, Flavio Darío Espinal ya era el consultor jurídico. Sí, creo que sí. Sí. Creo que sí lo era. Sí. Creo que sí lo era. En el 2016 comenzó como consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Aspectos, digamos, otros aspectos relacionados con la seguridad, relacionados con temas de salud. Por ejemplo, COVID, respecto a estos temas. ¿Cómo se maneja República Dominicana si es el país que tiene el control sobre vacunación, protección, medidas cautelares o medidas restrictivas? Un decreto del presidente de la República ¿opera en esa parte del territorio dominicano que hemos cedido a Estados Unidos? Probablemente no. Probablemente ellos van a instalar ahí sus propias reglas que tienen que ver con el COVID-19. Estoy casi segura de eso. Ya. Es decir, en ese territorio, en ese espacio, las reglas se las ponen los Estados Unidos, de acuerdo a sus políticas, y los inspectores de migración, obviamente van a vivir en territorio dominicano. Sí, con muchísimos privilegios. Pero está bien, no importa, los privilegios son cosas que se ganan los empleados públicos. No, eso tú eres no es juez cierto. y tú tienes unos privilegios. Sí. ¿Verdad? Pero tiene automóvil, tiene seguridad, sí, tiene... Sí, pero yo no estoy hablando de automóvil, yo estoy hablando de inmunidad. Ah, inmunidad. Yo estoy hablando de no pagar impuestos. Estoy hablando de ese tipo de cosas. Pero vivirían en territorio dominicano, Sí, porque así es. tan pronto salen de ese espacio... Mi automóvil es mío, ¿oíste? Que lo pagué con mi dinero. No, pero cuando era jueza del Tribunal Constitucional... sí, tenía un automóvil asignado claro, a los jueces del Tribunal Constitucional. Que ahora lo tiene, que me ha suplido. La persona que te por sustituye. Supuesto. Entonces, creo que aquí hay muchos aspectos. ¿Qué posición política, digamos, han expresado los partidos? La reacción que hubo al documento de ustedes como jueces salientes del Tribunal Constitucional. Hubo gente que les dio apoyo, les dijo, miren, esto hay que hacerlo, conviene al turismo. La Asociación de Hoteles y Restaurantes Azonadores, ¿qué dijo? No recuerdo haber visto alguna reacción de azonadores. Si lo hicieron, pues no recuerdo haberla visto. Lo que sí vi fue una publicidad pagada a un periodista experto en cuestiones turísticas en las redes sociales, y digo pagada porque lo decía, publicidad, que se expresó en contra de lo que los 4 ex magistrados habíamos denunciado en términos impropios. Y bueno, esas son estrategias, tú sabes que... Ya. Que se suelen usar en este tipo de cosas. Y la Asociación de Jueces y cualquier otra institución que se interese y se preocupe por asuntos vinculados con la soberanía. ¿Ha habido expresiones?
¿A No, favor o en contra? no, en lo absoluto. El Instituto Duartiano. Wilson Gómez, Sí, presidente del Instituto Duartiano. Wilson Gómez a través del Instituto Duartiano, aunque él no lo hizo como presidente del Instituto Duartiano, sino como ex Magistrado del del Tribunal Constitucional. Este es Constitucional. un tema un poco espinoso, Fausto, en el que no todo el mundo se atreve a tratarlo. Y te lo digo porque estoy consciente de que este es un tema que puede generarme resquemores, ciertas... o sea, no es bien visto por algunos sectores. ¿A qué se teme? Perdón, ¿a qué se teme? ¿A Estados Unidos? ¿A que le quiten la visa, se la nieguen? Bueno, yo no le temo a nada. Perdón, no, pero quiero saber, ¿a qué le teme la gente con la que tú has tenido contacto? A que un grupo importante económico de República Dominicana esté en contra de... Los anule, por ejemplo. Ajá. Sí, eso se da. Eso puede pasar. Puede ocurrir. Sí. Que algún funcionario te vea con mala cara a partir de los pronunciamientos que uno ha realizado en torno a esto, pero mi responsabilidad pero funcionario, ¿y por qué dice funcionario? No, es una suposición. Puede ser, claro que sí. ¿De esta administración? De cualquier otra. O de cualquiera. Sí, porque es un tema espinoso que envuelve muchos intereses. Entonces, con estas declaraciones que yo estoy produciendo, estoy consciente que estoy lacerando esos intereses. Ya. Y que de allá para acá puede venir, ¿no?, alguna actitud de resquemor, de no estar de acuerdo conmigo. Yeah. Yo he llamado a muchas personas, no muchas, pero bueno, he llamado a varias personas para conversar sobre este tema, porque una de las cosas que uno va conociendo es que sigue vigente la preocupación o el interés de que el Tribunal Constitucional conozca el tema. No, es que tiene que hacerlo porque está apoderado desde el año 2016. Y está apoderado desde el año 2016. Y cuando un tema entra al Tribunal Constitucional o sale, conociendo que hay posiciones distintas y que no hay forma de lograr consenso. ¿Cada qué tiempo sube un tema? ¿Quién lo lleva? ¿El presidente? Todo depende del caso de que se trate, porque al tratarse aquí de un control preventivo de tratados internacionales, es el presidente de la República que lo ha remitido. Ya. Sí. Y entonces, cuando el Tribunal Constitucional lo conoce, cuando lo vuelve a llevar el presidente de la República. No, todavía eso está ahí. Eso todavía está ahí. El presidente Luis Abinader no lo ha motivado. No, porque es que eso está ahí desde el año 2016. Ahora, lo que sí pudiera hacer el presidente Abinader, y si yo fuera su asesora, se lo diría, es retirarlo para que se le hicieran los ajustes de lugar en cuanto a todos estos aspectos que hemos mencionado y se negociara con Estados Unidos nuevamente y se volviera a someter al Tribunal Constitucional. Porque lo que no puede hacer el Tribunal Constitucional es tocar esos aspectos para matizarlos, corregirlos. El tribunal solamente puede decir sí o no es constitucional. Ya. ¿Me comprendes? Entiendo. Entonces tú estás dando una propuesta de solución. Exacto. A las diferencias. Sí, de hecho lo hicimos en el documento que produjimos. Esta propuesta de solución implica que el gobierno dominicano retire el proyecto como fue presentado, lo vuelva a discutir con el gobierno norteamericano. Así es. Y plantee el tema de la reciprocidad. Y los otros elementos que he mencionado. ¿Y tú crees que el gobierno norteamericano va a aceptar la reciprocidad con República Dominicana? ¿La aceptó con Arabia Saudita? Realmente no he revisado el tratado con Arabia Saudita. Pero con Canadá sí. Sí, con Canadá sí. ¿Y con cuál es el otro país que mencionaste? Bueno, Bahamas, por ejemplo, e Irlanda. Sí. ¿Hay reciprocidad en esos casos? Realmente solamente revisé el de Canadá, pero asumo que sí tiene que tenerlo. Entonces sería porque depende de lo que diga la Constitución en cada caso. Claro. En el caso de la Constitución Dominicana, tendría para ser constitucional que producirse en reciprocidad. Por supuesto. Y que República Dominicana establezca un prechequeo.
en territorio norteamericano. Y que lo use si lo quiere, porque por ejemplo Canadá no lo está usando. Canadá no lo usa. No lo ha habilitado, pero está previsto. Hay reciprocidad. Ellos lo van a usar cuando ellos quieran. Ya, muy bien. Vamos a hacer una última pausa, Katia, para ver un poco cómo mejoramos esto de la propuesta, a ver si es posible. Y ese tema pasa porque también el turismo dominicano necesita. Yo no sé si esto aumentará o no el turismo. Habría que ver. Sí, quiero que toquemos ese tema porque Bien. tengo algo que decirte sobre Muy eso. bien. En un momento retornamos en este diálogo con Katia Miguelina Jiménez. República Dominicana sabe que negociar con Estados Unidos es muy complicado. Ya negociamos el acuerdo de libre comercio, el DERECAFTA, Sí, sí. como parte de un anclaje que se hizo con Centroamérica. Y todas las comisiones que participaron se dieron cuenta de lo difícil que es negociar con el imperio. ¿Hay alguna propuesta relacionada con esto que tú has dicho que facilite, digamos, si no ese acuerdo, por lo menos algún otro tipo de acuerdo o alguna otra salida que facilite la llegada, más llegadas de ciudadanos norteamericanos al país? Fausto, yo estoy convencida que la República Dominicana no necesita de prechequeo o preclearings para seguir siendo líder en turismo en toda la región del Caribe. Yeah. En medio de una pandemia, he tenido acceso a titulares de periódicos donde líneas aéreas norteamericanas han establecido nuevas rutas hacia la República Dominicana. Eso quiere decir que no hay necesidad de un prechequeo para que la República Dominicana sea líder, como había dicho anteriormente, en materia de turismo en esta región. Eso en primer lugar. En segundo lugar, no hay ningún estudio que avale que en los países en donde se ha establecido el preclearings ha aumentado el turismo. Yo no lo he visto. Y mira que yo soy una persona que vive escudriñando en libros y en la internet. Yeah. Y eso yo no lo he encontrado. Y en tercer lugar, si la supuesta bondad que hay detrás de este acuerdo de prechequeo es el aumento de los turistas hacia la República Dominicana, porque se consideraría un vuelo doméstico, el de retorno hacia los Estados Unidos, me voy a permitirte hablar de varios programas de viajero confiable que existen. Existen. En República Dominicana y en Estados Unidos. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Todos esos turistas, ya sea norteamericanos o de cualquier otro país que vengan desde los Estados Unidos a República Dominicana como turistas, pueden tener acceso pagando 50 u 85 dólares y se someten a un procedimiento que establecen las autoridades de los Estados Unidos para evitarse esas largas colas cuando regresan hacia los Estados Unidos. Hay uno de ellos que se llama Global Entry. Global Entry, así es. De manera que si de lo que se trata es de que esos turistas se eviten esas largas colas y que su vuelo de retorno hacia los Estados Unidos sea fácil, pues así como ellos tienen para pagar hoteles en Punta Cana, para pagar tickets de aviones hacia Punta Cana, me imagino que tendrán los 50 u 85 dólares al año que deben pagar para someterse a programas de viajero confiable. Sí, el Global Entry es un programa bastante conocido y aceptado, y conozco muchas personas que no tienen que hacer ninguna de las filas cuando entran. Son ciudadanos norteamericanos de origen dominicano que entran y salen sin dificultad y sin hacer cola. Así mismo es. Eso es. Es así. Y existe otro, no recuerdo ahora el nombre. Eso sería, por ejemplo, acogerse, los turistas tendrían que acogerse a esos programas. ¿Quién recomendaría eso? ¿El Estado Dominicano? No, eso es, eso es una decisión personal, individual de cada quien. Ahora, lo que sí debería hacer el Ministerio de Relaciones Exteriores o el de Turismo de es tratar de instalar ese programa que beneficie a los dominicanos
que residimos en la República Dominicana, Ya. porque aquí no lo tenemos. Ya. Y así también los dominicanos nos evitamos las largas colas hacia los Estados Unidos, pero sin ceder nuestra soberanía. Ya, pero bueno, hacia los Estados Unidos. Pero de entrada a República Dominicana hay un programa que se llama Autogate, que maneja la dirección de migración y que facilita que tú no tienes que hacer las filas, ni tienes que llenar el formulario, solo se llena el formulario de aduana, es el único que queda. Después en Estados Unidos tampoco se llena formulario. Sí, ya eso se acabó hace tiempo. Eso se acabó hace tiempo, ¿no? Sí. Entonces, todo es automatizado. Bien. ¿Hay algún otro programa, aparte del Global Entry? Hay otro, pero no recuerdo el nombre, pero hay otro más. Que podrían promoverse. ¿Tú entiendes que el Ministerio de Relaciones Exteriores u otro organismo negocie con los Estados Unidos el que el Global Entry y el otro programa que existe beneficia a los dominicanos y cada cual que lo compre? El que quiere viajar a Estados Unidos y no quiere hacer esas tremendas colas, pues que se suscriba a Global Entry, ya, como estoy suscrita al Netflix, como estoy suscrita al Airbnb, eso es así. Es decir, en Estados Unidos esos programas, el Global Entry no aplica para ciudadanos de otros países. Dominicanos no, pero por ejemplo en Colombia lo tienen. Ah, está establecido en Colombia. Sí, los colombianos pueden viajar. ¿Pueden viajar con el Global Entry? Sí. Ajá. Es bueno, cuestión pues mira, eso de que sería algo que favorecería a los dominicanos. Que sí, que las autoridades dominicanas. Sin entrar en temas de soberanía. Exacto, sin lacerar la soberanía. Ya, pero sería una negociación del Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano. Sí, con los Estados Unidos. Ya. Bueno, la tradición no es que el Ministerio de Relaciones Exteriores haga muchas cosas por los ciudadanos dominicanos en territorio fuera de República Dominicana ni en territorio dominicano. Todo el tema de los servicios consulares, todo el tema de los derechos de los dominicanos a entrar en programas de protección y de apoyo o de ampliación de servicios, realmente los otros países han demostrado que tienen mayor capacidad. Por ejemplo, ¿por qué Ecuador tiene entrada libre en España y los dominicanos no? Y los peruanos también. Y los peruanos también. Y los colombianos también. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Sí, así bueno, es. Son aspectos que uno trata de entenderlo y no lo entiende. Sí, pero que las autoridades deberían ponerse a imitar a esos otros países latinoamericanos que, por ejemplo, ya no tienen necesidad de visado para ingresar a territorio de los Estados Unidos. Ningún país de América Latina ha tenido el pre-clearings, ¿verdad? El prechequeo con Estados solamente Unidos. en América está en Bahamas. En Bahamas únicamente. Pero Bahamas es... Creo que Jamaica, no estoy segura. Jamaica. Son 2 del Caribe. Ya. Pero en total 6 países en el mundo. Ya. Bueno, pues me parece que estos son temas que de alguna manera corresponden a decisiones públicas, estatales, firma del presidente de la República. ¿Estaría dispuesto el presidente Luis Abinader a retirar ese proyecto? Bueno, ya eso habría que preguntárselo al señor Abinader. Pero tú se lo recomiendas que lo haga. Por supuesto que se lo recomendaría, aunque él no me lo ha preguntado. Ya. ¿Y cuál es la posición en el Tribunal Constitucional? ¿Cómo tú, al evaluar cómo está hoy compuesto el Tribunal Constitucional, y me dijiste hace un momento que hay jueces actuales del Tribunal Constitucional que rechazan el prechequeo? Sí. ¿Cómo sería, si hoy se diera una votación o mañana, cómo sería esa votación? Yo prefiero reservarme contestarte esa pregunta para que luego no se me esté acusando de estar aireando en la opinión pública cuestiones internas del tribunal. Además, no me consta actualmente, porque como ya no estoy, pues no sé cómo votarían algunos de los nuevos jueces que ingresaron en Cuando enero. no se logra una mayoría, se deja para después. Sí, eso y se guarda ahí para volver en otro momento a ver si se logra. Sí. Y así ocurre con todas las sentencias. Sí, así ocurre con todos los casos. Cuando no hay 9 votos, de hecho, muchas veces al Tribunal Constitucional injustamente se le acusa de no producir fallos en el plazo razonable. Pero es que desafortunadamente la Constitución lo sujeta
la decisión, su adopción, a que lo sea con 9 votos de 13 jueces. Y si no se consiguen esos 9 votos, pues el caso... ¿Y no hay un voto calificado del presidente del Tribunal Constitucional? Por suerte que no. Por suerte que no. Por suerte que no. Eso significa que Milton Ray Guevara favorece el preclearings. No sabría decirte. Señores, Katia Miguelina Jiménez, abogada. Ella fue miembro de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Penal. Aspiró, penal, por supuesto, aspiró a la Suprema Corte de Justicia, pero finalmente quedó como miembro del Tribunal Constitucional. No, y volví a aspirar cuando le hicieron a Miriam Germán aquello. No, pero tú retiraste. Sí, No, yo sí, recuerdo que cuando sí. el Consejo Nacional de la Magistratura permitió que se produjese aquella agresión Sí. a Miriam Germán Brito por parte del entonces procurador y miembro del Consejo, Jean Alain Rodríguez, yo leí el documento emitido por ti en rechazo a esa decisión y produciendo inmediatamente el retiro de tus aspiraciones a la Suprema Corte de Justicia. Así fue. Eso fue. Sí. Bueno, antes de irnos, finalmente estamos al final, pero ¿cómo ves lo que está pasando ahora con ese Ministerio Público que fue encabezado por Jean Alain Rodríguez? Operación Medusa, hoy se están conociendo las medidas de coerción todavía. La verdad es que me ha producido mucha pena lo que estoy viendo. ¿Apenada por Jean Alain? Por la situación, porque esto debe ser visto y asumido como una lección de vida por todos los dominicanos, no solamente por quien era el procurador. Cuando estás en el ejercicio del poder, hazlo responsablemente y sin avasallar, porque la moneda se puede virar. Es una lección importante, sobre todo en los mecanismos de justicia en donde se puede dar todo tipo de interpretación, pero hacer lo que se hizo fue realmente muy negativo. Muchas gracias a Katia Miguelina Jiménez. A ti por la invitación. Katia Miguelina es abogada, está en ejercicio. Así es. Yo quiero decirlo porque me acabo de enterar, yo pensaba que ella estaba retirada totalmente de la actividad profesional, pero no, está ofreciendo servicios profesionales como abogada, como jurista, conocedora, consultora. Me parece muy buena decisión, Katia, y te felicito. Gracias. Yo creo que el país tiene en ti como abogada, como ex jueza del Tribunal Constitucional, un recurso de extraordinario valor. Muchas Qué bueno gracias. tenerte con nosotros y haber tenido esta conversación contigo. Gracias a ti por la invitación. Muchas gracias a Katia. El afecto, el cariño, aparte, por supuesto, que es muy largo. Y muchas gracias a ustedes por la compañía en este diálogo.